Evangelio de hoy, viernes 27 de septiembre del 2024. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Un día, Jesús, que se había retirado para orar solo, y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros, que Elías, otros, que uno de los antiguos profetas que ha vuelto a la vida. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le respondió: Tú eres el Cristo de Dios. Pero él les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Y añadió: El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. En el pasaje del Evangelio según San Lucas 9, 18-22, Jesús se retira para orar en un momento de soledad, un acto que se repite a menudo en su vida y ministerio. Aquí vemos a un Jesús profundamente comprometido con su relación con el Padre, pero también preocupado por el entendimiento de sus discípulos sobre quién es Él. El momento de la oración es seguido por una pregunta crucial que Jesús dirige a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Esta pregunta es, sin duda, una de las más importantes que alguien pueda hacerse. A lo largo de los siglos, las respuestas a esta pregunta han variado enormemente, pero aquí, en este momento íntimo entre Jesús y sus discípulos, se revela una verdad central sobre su identidad y misión. Los discípulos responden de manera típica de su tiempo, repitiendo lo que han escuchado entre la gente: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros, que Elías, otros, que uno de los antiguos profetas que ha vuelto a la vida. Estas respuestas reflejan la confusión y la expectativa mesiánica que existía entre los judíos. El pueblo de Israel estaba esperando la llegada de un profeta o un Mesías que cumpliría las antiguas promesas de Dios. En este contexto, Jesús es visto como una figura poderosa, un profeta como los de la antigüedad, alguien con autoridad y una conexión única con Dios. Sin embargo, lo que Jesús pregunta no se trata de lo que los demás creen, sino de lo que sus discípulos creen. Por tanto, Él les lanza una pregunta más directa y personal: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Esta es la pregunta crucial, no solo para los discípulos, sino para cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para mí? En este momento, Pedro toma la palabra y hace su famosa confesión: Tú eres el Cristo de Dios. Este es un momento de gran revelación y comprensión, aunque más tarde en los Evangelios veremos que incluso Pedro no comprende completamente lo que implica esta confesión. Pedro reconoce a Jesús como el Mesías, el ungido de Dios, el esperado por el pueblo de Israel. Sin embargo, la expectativa de un Mesías era muy diferente de lo que Jesús estaba a punto de revelar sobre su misión. Después de esta confesión, Jesús inmediatamente les prohíbe decirle a nadie que Él es el Cristo, algo que puede parecer sorprendente. ¿Por qué Jesús les prohíbe anunciar su identidad mesiánica? Esto se debe a que la comprensión del mesianismo en ese momento estaba cargada de expectativas políticas y militares. El pueblo judío esperaba un Mesías que los liberara del dominio romano y restaurara el reino de Israel. Pero Jesús no es ese tipo de Mesías. Su misión es mucho más profunda y está centrada en la redención espiritual y el establecimiento de un reino que no es de este mundo. Jesús, entonces, comienza a enseñar a sus discípulos sobre su pasión y muerte. Él les dice que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Este anuncio de su pasión es difícil de comprender para los discípulos. No encaja con su idea de lo que debería ser el Mesías. La noción de un Mesías que sufre y muere es contraria a sus expectativas. Pero Jesús está revelando la verdadera naturaleza de su misión. Él no ha venido para establecer un reino terrenal, sino para ofrecerse a sí mismo como sacrificio por los pecados del mundo. Su camino es el de la cruz, y es a través de su sufrimiento y muerte que traerá salvación. Esta revelación de Jesús no solo redefine lo que significa ser el Mesías, sino que también establece un modelo para la vida de sus seguidores. Seguir a Jesús significa aceptar el camino de la cruz. No es un camino de gloria y poder terrenal, sino uno de sacrificio, humildad y amor. Para los discípulos, y para nosotros hoy, esta es una llamada a la reflexión sobre qué significa realmente seguir a Cristo. ¿Estamos dispuestos a aceptar el sufrimiento y la cruz en nuestras vidas para seguir a Jesús? ¿O estamos buscando un Mesías que nos ofrezca poder, éxito y comodidad en este mundo? El rechazo que Jesús experimentará de los líderes religiosos de su tiempo es también un llamado a examinar nuestras propias actitudes hacia el poder y la autoridad.
Los ancianos, sumos sacerdotes y escribas representan el liderazgo religioso y político de Israel, y ellos rechazan a Jesús porque él no se ajusta a sus expectativas y porque su mensaje amenaza su poder. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo a veces también rechazamos el mensaje de Jesús cuando desafía nuestras propias expectativas o nos pide renunciar a algo que valoramos. Finalmente, la promesa de la resurrección al tercer día nos recuerda que el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra. Aunque el camino de Jesús es uno de sacrificio, termina en victoria. La resurrección es la prueba de que el amor de Dios es más fuerte que la muerte y el pecado. Para nosotros, la resurrección es también una promesa de esperanza. No importa cuán difícil sea el camino que estamos llamados a seguir, siempre hay esperanza al final, porque Dios tiene el poder de transformar incluso la muerte en vida. Este pasaje del Evangelio nos desafía a considerar quién es Jesús para nosotros y qué significa seguirle. ¿Estamos dispuestos a abrazar el camino de la cruz, confiando en la promesa de la resurrección? ¿O preferimos una versión más cómoda de Jesús, una que no nos exija tanto? La respuesta a estas preguntas tiene implicaciones profundas para nuestra vida diaria y nuestra relación con Dios. El contexto de la pregunta de Jesús. El contexto en el que Jesús hace esta pregunta también es significativo. Él está orando solo, lo que subraya la importancia de este momento. La oración de Jesús es un momento de comunión con el Padre, pero también un momento de preparación para lo que está por venir. Jesús está plenamente consciente de su misión y del sufrimiento que le espera, y en este contexto, es crucial que sus discípulos comprendan quién es Él. Esta pregunta no es simplemente una cuestión teórica, tiene implicaciones profundas para la vida de los discípulos y para la nuestra. En nuestras propias vidas, podemos tomar ejemplo de Jesús en su hábito de la oración. La oración es un tiempo de conexión con Dios, un momento en el que podemos buscar su voluntad y orientación, especialmente cuando enfrentamos decisiones importantes o tiempos difíciles. Al igual que Jesús se aparta para orar, nosotros también necesitamos momentos de soledad y oración para fortalecer nuestra relación con Dios y discernir su voluntad para nuestras vidas. La confesión de Pedro y la revelación progresiva. La confesión de Pedro, tú eres el Cristo de Dios, es un momento de iluminación, pero también es solo el comienzo de la comprensión de los discípulos. A lo largo de los Evangelios, vemos que los discípulos luchan por comprender plenamente quién es Jesús y cuál es su misión. Aunque Pedro hace esta confesión audaz, más adelante lo veremos negando a Jesús y tratando de disuadirlo de ir a la cruz. Esto nos recuerda que la comprensión de quién es Jesús y lo que significa seguirlo es algo que crece y se profundiza con el tiempo. De la misma manera, nuestra fe y comprensión de Jesús es algo que evoluciona. A veces podemos tener momentos de claridad, como Pedro, cuando reconocemos a Jesús como el Cristo, pero a medida que caminamos con Él, podemos encontrarnos enfrentando dudas, miedos o malentendidos. Sin embargo, al igual que con los discípulos, Jesús es paciente con nosotros, guiándonos hacia una comprensión más profunda de su amor y su plan para nuestras vidas. La prohibición de Jesús, una lección de humildad. Cuando Jesús prohíbe a sus discípulos decirle a nadie que Él es el Cristo, nos muestra una lección de humildad y paciencia. Aunque Pedro había hecho una confesión correcta, la comprensión completa del mesianismo de Jesús aún no estaba lista para ser proclamada abiertamente. Jesús sabía que el tiempo para su revelación completa aún no había llegado, y que las expectativas erróneas sobre su papel como Mesías podrían llevar a confusiones y malentendidos. En nuestra vida cristiana, también necesitamos aprender a ser humildes y pacientes. No siempre comprendemos completamente los planes de Dios, y a veces es necesario esperar su tiempo perfecto antes de actuar o hablar. La humildad nos recuerda que no somos dueños del plan de salvación, sino simples instrumentos en las manos de Dios. Es un llamado a confiar en su sabiduría y providencia, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Oremos. Amado Padre Celestial, venimos ante ti con corazones llenos de humildad, sabiendo que tu Hijo Jesús se reveló a nosotros no solo como un profeta poderoso, sino como el Cristo, el ungido, el Salvador de nuestras almas. Te damos gracias porque en tu infinita misericordia enviaste a tu Hijo a caminar entre nosotros, a enseñarnos, a sanar y, finalmente, a entregarse por nosotros en la cruz. Te pedimos que nos concedas la gracia de entender verdaderamente quién es Jesús. Que no solo lo veamos como un profeta o un líder espiritual, sino como nuestro Salvador personal, aquel que dio su vida por amor a nosotros. Haz que nuestras vidas sean un reflejo de esa verdad, y que vivamos en una relación íntima con Él, creciendo día a día en nuestra comprensión y amor por su sacrificio. Ayúdanos, Señor, a seguir a Jesús en el camino de la cruz.
Sabemos que este camino no siempre será fácil, que habrá sufrimientos y pruebas, pero confiamos en que, al final, la victoria es tuya. Enséñanos a aceptar nuestras cruces diarias con fe y esperanza, sabiendo que, así como Jesús resucitó al tercer día, también nosotros experimentaremos la resurrección y la vida nueva que nos prometes. Perdona nuestras debilidades y nuestros miedos cuando, como los discípulos, no entendemos completamente tu plan. Danos la paciencia y la humildad para seguir adelante, incluso cuando no vemos el camino claro. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu amor redentor y que, al igual que Pedro, podamos proclamar con valentía: tú eres el Cristo de Dios. Que el Espíritu Santo nos guíe y fortalezca en nuestro caminar de fe, y que, en todo lo que hagamos, busquemos glorificar tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.